Ricardo Gómez López y Valentina Zúñiga le dan la bienvenida al espacio que les hará mantenerse sano y vital naturalmente. Aquí comienza Mente Sana en Cuerpo Sano. Los lazos afectivos interfieren la salud. Qué difícil sería vivir sin lazos, Ricardo, sin tener nexos con otros. Bueno, tendríamos una vida un poco vacía en cuanto a la transmisión de afectos y de emociones. Pero según cómo vivimos con estos nexos, cómo sentimos estos nexos y también lo que hemos venido a aprender, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psíquico va a hablar. ¿Y cómo habla él? Con trastornos que van desde un resfriado, una gripe, a un dolor, hasta un cáncer. Entonces, ahora usted podrá comenzar a entender cómo nos afectan las emociones en nuestro organismo, en nuestros huesos y también, obviamente, en nuestro estado psicológico. Hay estudios, investigaciones que van acompañadas de experimentos con máquinas que son capaces de testear las energías, en donde se ve reflejado que lo que yo estoy sintiendo respecto a alguien está afectando mi campo energético, mi cuerpo biológico. Los estudios científicos ya han corroborado hasta el cansancio que todos somos energía. Si usted piensa que existen las subpartículas atómicas que conforman un átomo, y un átomo con otro vamos a tener una molécula, y una molécula con otra iremos a formar una célula, y en varias células tenemos un tejido, y este tejido sigue adosándose a otros tejidos y formamos un órgano, y los diferentes órganos forman un sistema, y todos los sistemas del cuerpo humano forman al hombre o a la mujer en su totalidad, una máquina perfecta. Una máquina que tiene conciencia de existir. Que es capaz de sentir, de enamorarse, de luchar, de creer, de reinventarse, de recordar y de proyectarse. Y no hay que olvidar que tenemos un origen. Uy, sí, ¿de dónde venimos? Hay un montón de teorías, filosofías, y hay una que en especial desde hace un tiempo me ha hecho mucho sentido. Para entenderla voy a definir el concepto amor, el más amplio amor, como dos partículas de energía que se atraen, se fusionan para formar algo. ¿A qué te asemeja eso? Bueno, a la concepción humana. Estamos hablando del espermatozoide, del óvulo fecundado. Que dan paso a un embrión. Y ese embrión después se desarrolla y termina siendo esta máquina perfecta que veníamos hablando. Y esa energía maravillosa que hace que todo esto se junte y se una es el amor. Esa es la atracción real y esa es la base de la existencia de este planeta. Acá pusimos el ejemplo en los humanos, pero lo mismo sucede entre las semillas, entre los animalitos y en todo lo que se va creando. Esta concepción, esta atracción de un óvulo y de un espermio que van a originar una vida, un embrión, ¿tiene relevancia si fue hecho mediante una transacción comercial, si fue hecho en una luna de miel, si fue hecha mediante un abuso o un encuentro casual? Claro que no, porque en realidad la vida se forma igual. Justamente. Nada de lo que para nosotros podría ser juzgable va a interferir porque vida va a haber, si ese óvulo es capaz de fundirse junto con ese espermio. Ahora, lo que sucede después es otra situación que tiene que ver con lo emocional. Lógico, si hubo una vibración negativa, hay distorsiones que van a afectar a ese nuevo ser permanentemente, es decir, su camino se va a hacer más difícil. Pero hoy también vamos a entender que para eso hubo una razón. Este embrión obviamente va a tener un alma
que va a ser mi ser consciente, mi yo soy, que voy a esperar a que este cuerpecito se empiece a desarrollar y de embrión pasa a feto hasta que se desarrolle dentro de la guatita y llegue el momento en que nazca. Pero estoy existiendo en todo el periodo del embarazo, absolutamente consciente, sintiendo con todos mis sentidos. Ahí tenemos el primer lazo, que es un lazo doble, el que tengo con este padre biológico y con esta madre biológica. Ellos en ese momento me entregan una herencia en vida. Me entregan su ADN, que viene con toda una carga genética de cómo voy a ser alto, rubio, bajo, de tez más morena, de orejas largas, de uñas cuadradas o redondeadas, con algún lunar en específico. Bueno, esa información es parte de mi herencia y me la entregan en el momento de la concepción. Mi padre me entrega el 100% de su herencia, no puede guardarse nada. Y mi madre hace exactamente lo mismo. Y ahí me empiezo a formar. Esa es la primera etapa en que nosotros estamos recibiendo una gran cantidad de información. Posteriormente, tenemos los lazos que vamos desarrollando dentro de la guatita y los lazos afectivos que no se pueden palpar, en donde toda la experiencia de vida de mis progenitores yo también la recibo. Y si estoy recibiendo esta experiencia de mis progenitores, quiere decir que ellos en su momento recibieron también la experiencia de vida de sus progenitores, es decir, de mis abuelos. Y mis abuelos recibieron lo mismo de sus papás, que son mis bisabuelos. Y así, generación más generación hacia atrás. Y en el momento actual, cuando se está desarrollando el feto, también está recibiendo una información de sus padres o del medio ambiente. Que es muy intensa, porque la estás viviendo. Y mediante los sentidos, esta guagüita que está protegida en la guatita de la mamá, escucha, huele, siente, palpa. Y lo que no es capaz de hacerlo, la madre lo hace y le entrega la información. Y el padre, que vive sus propias experiencias, energéticamente también le entrega esta información. Entonces tenemos una guagüita súper bien informada. Bien, pero como esa guagüita tiene una personalidad, tiene un aprendizaje, tiene un desafío, tiene un camino que seguir, va a interpretar esta información según sus necesidades, según sus carencias, según sus afectos y su forma de ser. ¿Viste? Desde chiquitito que nos complican la vida. Y después decimos, ¿por qué estaba así? ¿Por qué está así el mundo? Bueno, esto es nuestro linaje. A donde pertenecemos son estos caminos de información de vidas de otros seres que, si no hubieran existido primero, es imposible que exista yo. Bueno, ¿y cómo podemos vivir con toda esta información? ¿Cómo nos enfrentamos al mundo? ¿Cómo resolvemos cosas que a veces no entendemos? Viviendo, sintiendo, con intuición, con percepción, conectándonos con este ser consciente que se posesionó de ese cuerpecito. Es difícil, es complejo, porque estamos llenos de normas, de instituciones, de mitos, creencias que han sido inventadas por el hombre y en muchas ocasiones atentan contra las leyes naturales, inclusive de causa y efecto. Y ahí es donde comienza todo, porque cada causa tiene un efecto y cada efecto tiene una causa, una cadena interminable. Toda esta información podríamos decir que es la causa, lo que va a accionar. Y todo lo que se acciona
con mi forma de ser, mi forma de sentir, voy a reaccionar, va a haber un efecto sobre mí. Así es, pues, cualquier comportamiento que tengamos en la vida va a traer consecuencias, sean estas positivas o negativas. Podemos poner el ejemplo de un padre que abusa de los hijos, que los golpea. Hay una probabilidad de que esos hijos también sean golpeadores. Si fueran dos, uno de ellos por estadística lo sería y el otro no. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno sintió que no era el camino correcto, que no era lo que iba con su forma de ser y de sentir, y el otro sintió que ese era la forma y no se abrió a conocer otra. Lo mismo sucede con las llamadas enfermedades hereditarias o genéticas. Madre diabética, abuela diabética. Si yo siento igual que ellas, que soy una víctima, que no hay suficiente dulzura para mí, mi páncreas no va a generar las hormonas necesarias, mi sangre va a tender a ponerse dulce para compensar la amargura que siento. Y eso hace que la persona sea propensa a desarrollar algunos trastornos en su salud. La naturaleza tiene un orden, inclusive podríamos decir que es un orden sagrado. Las manadas, las agrupaciones de otros animales tienen una jerarquía. Las culturas orientales tienen una jerarquía también, la cual respetan mucho. No transgreden ahí. Nosotros los occidentales somos bastante más desordenados y con tanta información que recibimos como seres, la cual estamos totalmente capacitados para recibirla, si no, no sería así. Muchas veces confundimos cuál es nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestro derecho, nuestra obligación, nuestros privilegios en el sistema familiar. Y a veces se confunden los roles. La mamá pasa a ser como hija, el hermano pasa a ser como el papá, y se provoca este desorden de la jerarquía familiar. Es imposible que yo haya nacido antes que mis padres para ocupar ese lugar. ¿Y cómo funciona este sistema familiar? Cada uno tiene sus propios roles, sus propias obligaciones, porque según el trabajo que vamos a desarrollar, es el aprendizaje que vamos a tener en esa etapa de la vida. Por ejemplo, el padre provee, la madre contiene y educa en la casa, el abuelo presta su sabiduría, la abuela mantiene el calor del hogar. Ahí nombré como varias actividades que podemos desarrollar al interior de nuestro sistema familiar. ¿Qué es un sistema familiar? Es la organización en la cual yo me estoy desarrollando, a la cual pertenezco y que tiene un orden que es inamovible. Pero que a veces se ve trastocado. Porque nosotros lo inventamos y lo tomamos de una manera e intentamos manipular lo imposible. Mis padres son mis padres y gracias a ellos yo existo, sin importar quiénes sean ni cómo sean. Se habla que hasta la 9ª generación tenemos este nexo que nos une y nos hace cómplices entre unos y el otro. Toda complicidad tiene que ver con deberes, con derechos y con privilegios. Las psicoterapias energéticas, hoy tan usadas en la medicina natural y también en la convencional, nos han permitido conocer ciertas emociones que tenemos todos en el inconsciente. Y obviamente muchas de esas emociones son heredadas, ya sea de los padres, de los abuelos o los bisabuelos, etc. Justamente, Ricardo. Y nosotros trabajamos con eso a diario.
Para que nos puedan entender, voy a poner un ejemplo. Una consultante me visita porque, dentro de otros trastornos, mal carácter, un poco irascible, tiene un auto guardado en su estacionamiento hace 3-4 años, no es capaz de sacarlo, inclusive ni siquiera podía sentarse al volante, habiendo hecho el curso, teniendo licencia. Pero en el curso iba manejando siempre con otra persona al lado y eso a ella le daba la confianza necesaria. Trabajando con las emociones, había una emoción que era de desprotección cuando ella tenía 4 o 5 años, y esta emoción era heredada del papá. Heredada quiere decir, la emoción no la siente la persona, pero yo la canalizo porque soy leal a él y siento que no le pertenece y voy a colaborar y la voy a desarrollar. La emoción de desprotección se había sentido en un accidente que habían sufrido los dos, ella en bicicleta, él sintió que no la protegió adecuadamente, ella había olvidado el incidente y él sintió que estaba ella totalmente desprotegida. Pasaron los años, hoy ella tiene 38 años y se siente cuando se va a acercar al auto totalmente desprotegida de la misma manera que se sintió su padre. Y esa es una de las formas que actúan las emociones atrapadas, afectando psicológicamente el comportamiento de una persona, pero también le afecta a sus órganos. En este caso podríamos decir que la desprotección le va a afectar el pulmón o el colon. Dos órganos relacionados con emociones bastante determinadas. Cuando hay trastornos en el pulmón, corresponden a tristezas profundas. El sentirnos desprotegidos o que hemos desprotegido a alguien nos genera una pena profunda. Y en el caso del colon, cualquier trastorno está relacionado con la función misma de este órgano. Él va a conducir los restos del bolo alimenticio hasta poder evacuarlos. Pero como esta evacuación de residuos no sale, genera una inflamación de colon. En el caso de la desprotección, todos los pensamientos que se generaron a partir de esta emoción que yo tuve, no las puedo procesar tampoco, no las puedo evacuar. Toda relación con un otro me va a provocar emociones. Si pasa un perro bonito, me va a provocar alegría siempre y cuando yo quiera a los perros. Pero si los perros me son desagradables, les tengo miedo, aunque vea un perro así de peluquería, con moñito de los más tiernos, me va a provocar un rechazo en mi interior que va a hacer que yo genere los tóxicos o toxinas necesarios que van a provocar algún desperfecto en alguna zona de mi cuerpo. Y ahí tenemos los bloqueos emocionales. En la convivencia diaria con las personas que yo más quiero, en la convivencia diaria con aquellos que no quiero tanto, pero que tengo lazos, que estoy interactuando, me voy llenando de emociones, que en el caso de que estas emociones vayan contra mis principios, me provoquen estos rechazos, estas relaciones van a tener una importancia fundamental en mi salud. Muchas personas obviamente no saben por qué tienen problemas a veces de relación con los hijos, con la mamá o con la pareja, porque no saben que tienen emociones atrapadas. Falta tanto aún para que podamos conocernos y a veces el lenguaje nos enreda, los códigos, lo que nos han enseñado las religiones, los libros, lo prohibido, lo vedado, todo eso hace que nos confundamos. No hay ninguna sanación mágica, no hay ninguna sanación tampoco que se pueda llevar a cabo si no trabajo las emociones
Porque, por ejemplo, si estoy enojada con mi padre, este lazo está roto, estoy herido, no quiero ni siquiera hablar el tema, mi hígado está complicado, seguramente otras áreas de mi estómago también. Puedo en la medicina alópata tomar antiinflamatorio, calmante, medicamentos que controlen la grasa que anda dando vuelta en mi cuerpo, el colesterol, pero la rabia queda. Entonces se va a disfrazar una sanación, una recuperación, pero sigue ahí el motor lo que lo está causando. Puedo entonces, me voy y trabajo esta situación mediante hierbas. Va a pasar exactamente lo mismo. Claro, esto yo lo pongo como ejemplo a veces, que es como una espinita que se te metió ahí en el cuerpo y a veces le pones un poquito de algún antiséptico o algo para el dolor, pero la espinita sigue ahí. Mientras no se saque, no se va a sanar. La meditación nos permite también que cada uno de nuestros órganos se equilibre energéticamente. Tomarlo de hábito, partiendo quizás con 5 minutos, hasta llegar ojalá a 40 minutos, 1 hora. Hacerlo todos los días va a lograr que yo recupere en forma natural todas mis capacidades para ordenarme, para desintoxicarme, para desinflamar. Obviamente ocurre esto en el cuerpo físico, desintoxico, porque al poner la mente en paz, que es una de las cosas que logra la meditación, todos los órganos empiezan a hacer sus funciones. Es decir, el corazón late y manda sangre a todas partes de mi cuerpo. Mi intestino hace su pega, el hígado controla las grasas, mis ojos ven con claridad. Entonces el cuerpo se empieza a nivelar, se empieza a equilibrar, a armonizar y va recuperando poco a poco la salud. Algo muy bello que sucede, mis emociones también empiezan a ser más benéficas con mis creencias, con lo que yo siento. Y ahí aprendo a disfrutar de la existencia, a disfrutar también de estos nexos familiares, de estos lazos, sin juzgar, sin criticar, sin resentimiento, sin envidias, dándole la posibilidad a la fuerza interna que hay en mí que recupere la salud, recupere el buen ánimo, las buenas relaciones, el perdón, las gracias y el amor. Si usted tiene poco tiempo, puede hacer una meditación express, donde esté, siéntese tranquilo, relajado, con la espalda bien erguida y concéntrese solamente en su respiración. Haga esto por lo menos 1 minuto y va a notar un cambio muy positivo. Acérquese a estas prácticas de sanación. Valentina Zúñiga y Ricardo Gómez López, Mente Sana en Cuerpo Sano.